Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día de alegría para nosotros que podemos estudiar la palabra de Dios, y invito a usted que me ve hoy a que tomes un tiempito para que puedas estudiar y comprender un poco más de la palabra de Dios, de qué Dios quiere para nosotros, cómo Dios aconseja a su pueblo y cómo nos instruye a confiar en Él. El título del mensaje hoy dice: ante la inminente persecución, confía en Dios. Dios, con su pueblo exclusivo de la época, el pueblo de Israel, Dios propuso en su corazón proteger, o sea que al pueblo de Judá, proteger a su pueblo. Y en el libro del Antiguo Testamento nosotros vamos a estudiar para sacar unos aprendizajes. Pero antes, abramos nuestras Biblias en Romanos 15:4 para darle validad a lo que vamos a decir hoy. Para validar de que las palabras del Antiguo Testamento aún sirven para enseñanza. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En el libro de Salmos dice algo interesante. La sabiduría está en el libro de la ley. Y es muy interesante porque las llaves para comprender el Apocalipsis y también el libro de Daniel y las profecías más complejas están en el Antiguo Testamento. Principalmente Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Estos libros son de fundamental importancia para que podamos comprender la Biblia. Hoy hablaremos de Isaías, el libro de Isaías, en especial un pasaje de Isaías 7 en adelante. Y el contexto era lo siguiente: se habían unido parte de Israel con el rey asirio para conquistar, para pelear contra Judá y conquistar a Jerusalén. Y Dios le aconseja a su pueblo. Isaías 7:1. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías 7:1. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub, yo quiero esclarecer aquí, tiene un significado, y es importante entender el significado porque esto va a permitir que comprendamos algo más adelante. Dice así: Sear-Jasub significa el restante volverá. Sear-Jasub significa el restante volverá. Este era el nombre del hijo de Isaías. Entonces, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y el restante volverá, tu hijo, al extremo del acuerdo del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda, repósate y no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean.
por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, y con Efraín, con hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla, y repartémoslas entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Entonces ellos hicieron planes para atacar Judá, pero Dios dice, bueno, esto no sucederá. Tranquilízate porque no va a suceder. Pasamos a Isaías 8, versículo 11 en adelante. Entonces este era el contexto. Y aquí vamos a estudiar parte de lo que sería el consejo de Dios para Israel, para Judá en este tiempo. Isaías 8:11 dice así, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ok, paremos un poquito aquí. Jehová dice a Israel lo siguiente, a Judá, perdón. Me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Hoy estamos en una situación semejante a lo que el pueblo de Judá estaba. La inminente guerra, persecución, ¿verdad? Y ya vamos a comprender que hay más detalles de esta historia que va a ser parecido con lo que estamos viviendo. Y ahí dice, Dios dice al pueblo, oye, no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Hoy, decir muchas cosas es conspiración. Muchas verdades es teoría de conspiración. Vemos que la Biblia tiene detalles importantes para nuestra supervivencia en el ámbito espiritual. No llaméis conspiración a que ellos llaman conspiración. Hoy, verdades explícitas y comprobadas, si una vez usted pone en las redes sociales, pues usted es bloqueado, usted es punido, porque es considerado teorías de conspiración. Y la verdad es que hoy, si la televisión dice que algo es fake news, pues esto tenés que investigar. Porque la verdad se está poniendo como mentira y la mentira con ropa de la verdad. Esto está pasando. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué debemos decir? Oye, tal cosa es conspiración, si es que ellos dicen así. No, tenemos que investigar, porque esto es lo que nos aconseja Dios. Hermana, tu Biblia es Reina Valera, ¿verdad? Sí. El versículo 12 de Isaías 8 dice así, como está aquí. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bueno, entonces para que quede comprobado, porque yo estoy usando una Biblia electrónica, entonces mucha gente, bueno, porque esta Biblia puede ser, no, es la misma versión de que usted usa en papel. Es importante, quiero resaltar aquí, tener Biblia en papel en casa, tener contigo Biblia en papel. Porque esto aquí, Biblias virtuales no son seguras, o sea que pueden estar aquí hoy y mañana no estar. Pero en realidad es así como sucede. Entonces Dios llama al pueblo a tener raciocinio, o sea que pensar por sí mismos. Y no tomar por conspiración todo aquello que la televisión dice que es conspiración, o porque los
las personas influentes dicen que es conspiración. Porque hay una palabra de la Biblia que dice, no compactuéis con la mayoría para pervertir lo cierto, lo correcto. Nosotros vemos que la mayoría trata muchas cosas como teorías de conspiración. Y no quiero aprofundarme en ese tema para que mi video no sea cortado más una vez. Pero ustedes ya saben lo que estoy hablando. Hoy todo es que va en contra los deseos de los más importantes, por así decir, de la casta más alta de la sociedad, es teoría de conspiración. Pero Dios dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni tengáis miedo, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ok. Nosotros, los cristianos, que estamos fiados en Dios, no tenemos que temer. Y está sucediendo en el mundo hoy una propagación del miedo, ¿o no? Pregunto. Programaciones hechas con propósito de amedrontar o asustar a las personas. ¿No es así? ¿No vimos nosotros en la televisión abierta varios cuerpos así extendidos a causa de una enfermedad? A causa de una guerra. Pero es en televisión abierta, diciendo, oye, esto lo hizo tal enfermedad. Y que muere tantos por día. En otra época no se contaban los muertos, aunque los muertos se mueren todos los días de accidentes, de enfermedades, de cualquier otra cosa. El tráfico en el Brasil, Río de Janeiro, mata más que cualquier guerra en el mundo. Y eso no es posteado, eso no es puesto ahí. Porque esto no les interesa todavía. Porque si una vez ponen, se obligan a sí mismos a terminar con el tráfico. Y ahí, bueno, no sé si es esto que quieren. Pero cuando tienen un plan, vamos a decir así, yo creo el problema y después vendo la solución. ¿Ok? Entonces, creo el problema, lo divulgo, lo hago miedo a las personas, después vendo la solución. Ok. La Biblia dice, no temáis lo que ellos temen. No temáis. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea a él vuestro temor y a él vuestro miedo. Bueno, aquí está claro. No debemos temer las huestes malignas. No debemos temer a los planes, a la propaganda del miedo. Tenemos que temer a Dios. Cierta vez, bueno, no sé por quién fue escrito, no tengo seguro, entonces para no equivocarme, pero está en el Nuevo Testamento, dice así, usted teme al que puede matar el cuerpo. O sea que no tenemos que temer al que mata el cuerpo, sino que al que puede, después de haber muerto, tirar en el fuego. Tenemos que temer a Dios, el donador de la vida, pero el que también la tiene, o sea que el que tiene dominio sobre ella. Tenemos que postrarnos delante de Jehová y buscar a Jehová y buscar a Dios para que podamos nosotros subsistir en los tiempos de dificultad. Versículo 14. Entonces, una vez que le rindamos a Dios nuestro temor, entonces Él será por santuario. Pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 15. Muchos tropezarán entre ellos y caerán. O sea, aquí está mostrando la división
una división entre el pueblo de Dios, que muchos se tropezarán entre sí. Y por tropezadero caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. Y ahí otro consejo. Dios da un consejo, después dice lo que va a suceder, y después otro consejo. Habrá tropezadero entre el pueblo de Dios. Y dice así. Ata, versículo 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es el testimonio? Ustedes saben, la Biblia llama testimonio. Leamos en Éxodo 31, 18. A ver si aquí. Éxodo 31, 18. Ahí nos tiene la respuesta de qué significa el testimonio de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces, la ley es lo que testifica del carácter del Dios Todopoderoso. Entonces, la ley de los 10 mandamientos son el testimonio. No la ley ceremonial, sino que los 10 mandamientos escritos en la tabla testifican de la bondad y grandeza del Todopoderoso. Ok. Ata, versículo 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Escaparé, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, y yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Y aquí yo dije que era importante saber el nombre, qué significaba el nombre del hijo de Isaías, porque él dice aquí, yo y mis hijos somos por señal para la casa de Israel. O sea que el hijo de Isaías tenía por nombre, el restante volverá. Por esto, él dice aquí que él y sus hijos eran por señal a Israel. De parte de yo y mis hijos somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión, del monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta expresión tiene mucha profundidad. Porque ahí dice, si usted va a preguntar, o sea que si les dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos. Adivinos en aquellas épocas también eran comprendidos como los profetas, una clase de profetas. Y los que susurran hablando, responded. Ahí el pueblo dice, pero ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y ahí dice el consejo de Dios más una vez, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En la traducción de Nueva Versión Internacional dice, si no dijeren conforme a esto, no habrá luz para ellos. O sea que no habrá mañana para ellos. Y en la versión portuguesa dice no habrá luz para ellos. O sea que el amanecer, la alborada, el venir la luz, es comparable a la salvación de Dios y la liberación ante todos sus enemigos. O sea que ante todos los enemigos de Dios. El amanecer es el empezar de un día, es un momento muy bueno, es un momento que nosotros
sentimos una paz, sentimos una alegría, sentimos estar vivos. Sentimos estar vivos. Cuando despertamos y se está saliendo el sol, es una buena hora del día. Pero si el término puede ser entendido como no habrá luz para ellos, también luz representa conocimiento, luz representa el discernimiento, mejor dicho, saber lo que está pasando. Entonces, si no hablan según la ley de Dios, no habrá mañana para ellos y no habrá también luz para ellos. O sea que, a la Biblia dice que para nosotros nos saldrá el sol de justicia, ¿no es cierto? Para vosotros que teméis a mi nombre, os saldrá el sol de justicia, que es Cristo. Entonces, está muy connotado el amanecer con la salida del sol. Si uno no predica conforme al testimonio de Dios, quiere decir que no conoció a Cristo todavía, no recibió luz del cielo y tampoco habrá para él mañana. Tampoco habrá para él liberación. ¿Será que es esto? ¿Será que es así mismo? Ya vamos a ver. Y versículo 21 dice así: pasarán por las tierras fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Se puede decir que una persona que al pasar necesidad maldice a su Dios, se puede decir que conoció a su Dios? No, ¿verdad? Porque todos los verdaderos discípulos de Cristo, ante la muerte, o los profetas de Dios ante la muerte, no retrocedieron. ¿Verdad? La Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden, pero si uno retrocede, mi alma no está en él. Entonces, si no predican según el testimonio, según el mandamiento de Dios, o los 10 mandamientos, mejor dicho, no hay luz para ellos. No habrá mañana y no habrá liberación. No hay. Es simple. Pero hoy en día, muchas personas que hacen alta profesión de fe, o que se dicen religiosos, muy religiosos, su único argumento para defensa de su fe es lo siguiente: no, yo aprendí así desde pequeño, yo así fui instruido desde pequeño, entonces no pretendo cambiar. Y de esta manera, Satanás lo sabe, que si gobierna la mente de los líderes, gobierna toda la masa. ¿Por qué? Los cristianos no quieren leer la palabra, no quieren estudiar la palabra. Eso está sucediendo hoy en día. Y es muy fácil, mucho más fácil corromper a un hombre que corromper toda una congregación. ¿No es cierto? Pero si toda la congregación está confiando su salvación a su pastor, a su líder, a su padre, corrompiendo el pastor o el padre o el sacerdote, se corrompe toda la congregación. Y esto es así que pasa. Hoy hay gente que no se dan el beneficio de la duda, no dudan en ningún aspecto de sus líderes. Nosotros tenemos que respetar a nuestros líderes, pero la palabra de Dios tiene que estar ante nosotros y toda palabra dicha tiene que tener un claro así dice el Señor. Versículo 22. Y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Aquellos que no hablan según la ley y el testimonio tendrán hambre, etcétera, como ya leímos. Y en la tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas.
O sea que la idea es estar totalmente envuelto por la oscuridad, primeramente espiritual y después mental. No habrá discernimiento y también habrá angustia, desespero, infelicidad. Todo esto está reservado para aquellos falsos cristianos, falsos profetas, que no hablan según los mandamientos de Dios. En Isaías 10, versículo 1, también hay unos detalles que se asemejan a nuestra época, lo que está pasando ahora. Isaías 10 habla por sí solo y dice así: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Gente, usted no ha visto, ya vamos a leer más, usted no ha visto últimamente decretos, leyes totalmente invasivas e injustas en muchas naciones. No lo digo precisamente aquí en nuestro querido Paraguay, porque aquí, gracias a Dios, tenemos hombres valientes allá en el Congreso que barraron algunas leyes invasivas, que atajaron algunas leyes que eran para invadir la privacidad, la libertad de conciencia y libertad de libre circulación de los más desfavorecidos. Gloria a Dios por esto. Pero en muchas naciones no vemos esto. Vemos leyes, o sea que acciones de magistrados totalmente injustas. Un ejemplo, solo un ejemplo. Hubo una señora que estaba caminando por la playa y esta fue tomada por la policía y obligada a que vuelva a su casa. ¿Dónde está la libertad de ir y venir prevista por las constituciones democráticas? Empiezan a sacar libertades por medio de decretos y leyes. Y va más allá. Uno, a un tiempo atrás, no podía pasar de un estado, o sea, de un departamento a otro, si no tenía test, ¿verdad? Anti-COVID y estas cosas. No podía pasar. O quizás la inmunización. Gracias a Dios, acá ya se ablandó todo esto. Pero cuando empieza el pueblo a ponerse como, o sea, que los líderes ponerse como tiranos, fue un caso ahí en Brasil, que un hombre estaba en un bar, un lugar de bebidas, y hablaba en contra un magistrado de la Suprema Corte, y bueno, este fue aprisionado. Y hay varios otros, pero lo que quería citar. Esto es injusto, porque ¿dónde está su libertad de expresión? Sí, en la ley del país cabería quizás un proceso por injuria, por calumnia, por cualquier cosa, sí, un proceso, pero estos no constituyen privación de libertad, sino que la persona no tiene que estar encarcelada, sino que paga una fianza y sale. Pero ni esto sucedió, le encarcelaron. Entonces son leyes totalmente, o sea que son acciones tiránicas. Y ahora quieren regular, tanto en Estados Unidos como en Brasil también, los medios sociales. O sea que van a regular para que lo único que es verdad es lo que ellos creen ser verdad. Lo que nosotros pensamos ya no interesa. Eso se está dibujando ante nuestros ojos. Dice versículo 2. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. ¿Cuántas personas perdieron el empleo? ¿Tuvieron dificultades para trabajar? El que era informal, el que tenía negocio, el pequeño negocio, el vendedor de asadito, el que trabaja en la ruta vendiendo cosas. A un tiempo atrás, ¿cuántos pobres no sufrieron a causa de decretos tiránicos?
Porque si vamos a la raíz del problema, yo no creo que todas estas esos decretos sanitarios, esas cosas que fueron implementadas en nuestro país, tenían relevancia en cuanto a control de la pandemia. No creo así. Pero los pobres sufrieron. Muchos sufrieron. Versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea que esto significa que todos aquellos que crean y buscan implementar leyes y decretos tiránicos, injustos, para oprimir al más débil, al más pobre, cuando venga el castigo, aunque esté muerto, Dios no sacará su mano. La ira y el furor de Dios estará sobre ellos. Lo más importante de estos aquí es que no estemos al lado de Efraín. Porque quizá estos estaban al lado de Efraín. Que no estemos al lado de los sirios, como estaba Efraín. Que seamos nosotros el pequeño pueblo de Judá, que sea protegido por Dios, que ata en su mente los mandamientos de Dios, el testimonio, que enseña y predica los mandamientos de Dios. Porque de otra manera no habrá para nosotros mañana. No habrá luz para nosotros. Y cuando venga el asolamiento, ¿para dónde iremos? Como dice, ¿y qué haréis en el día de castigo? ¿Y a quién acogeréis? Porque si es el propio Jehová lo que castiga, ¿a quién se irá? Y para cerrar, en 2 Tesalonicenses 2, versículo 10, dice lo siguiente. 2 Tesalonicenses 2, 10. Y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ojo, usted que es creyente, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan según esto, no habrá mañana para ellos. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que vamos a hacer y en cuanto a qué es ser salvo, en cuanto a qué es salvación. De otra manera estaremos equivocadísimos y totalmente afuera de los planes de Dios. Y en 2 Tesalonicenses está muy claro. Dios estará en contra de ellos en aquel tiempo. Ojalá yo y usted estemos firmes buscando comprender la palabra de Dios, buscando predicar lo que es verdad. Porque infelizmente la mayoría de los que profieren el nombre de Cristo aún no se apartaron de la iniquidad y apoyaron a la injusticia de ¿cómo puedo decir para que no me tumben el video otra vez? La injusticia de la inmunización obligatoria. Muchos apoyaron, aunque no sucedió, pero muchos cristianos apoyaron. Muchos tomaron partido al lado de los sirios, al lado de los perseguidores. Muchos. Y muchos llamaron conspiración a lo que la Biblia decía verdad. Y esos días conversé con un teólogo
y le hablaba de la profecía de Daniel 11. Y me miró y me dijo, esto es teoría de conspiración. Con estas palabras. Y yo os pregunto, ¿para qué estudió entonces 6 años de teología para decirme esto? Esto en realidad es lo que está pasando. Entonces tengamos cuidado, discernimiento, y atemos en nuestro corazón las verdades de Dios. ¿Cómo adquirir la confianza en Dios? Para que nosotros cerremos con la palabra de Dios fijada en nuestros corazones. Ya sabemos que no tenemos que tomar partido con ellos en sus quehaceres. Ya sabemos que no tenemos que tener miedo de lo que ellos temen. Tenemos que temer a Dios. Sabemos que tenemos que guardar los mandamientos de Dios, el testimonio de Dios. Sabemos que tenemos que tener confianza. ¿Y cómo tenemos que tener confianza? 2 Corintios 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice así. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, tenemos, como habíamos dicho, tener el mandamiento en la tabla del corazón. Segundo, la confianza viene mediante Cristo. Todo es por Él. Entonces, entreguémonos sin reservas a Cristo. Busquemos a Cristo. Y por medio de Él, alcanzaremos la confianza que debemos tener para el día venidero. Y más una vez, Apocalipsis 14, versículo 12, retrata a aquellos que Dios considera como santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo espero que este mensaje pueda haber entrado en tu corazón y fructificado para que puedas vivir y para que no estés en contra de Dios en el día venidero. Que tomemos partido junto al pequeño pueblo de Judá, junto a aquellos que prefieren guardar los mandamientos de Dios antes que practicar la injusticia. Y aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nadie podrá guardar ningún mandamiento sin la fe de Jesús. Así es que tenemos que entregarnos a Cristo y confiar en Él y buscar estar bien firmados a la vid que es Cristo Jesús. Bueno, aquí nos quedamos por aquí y quiero invitarles a que visiten nuestra página de Facebook, también el canal de YouTube, La Advertencia Final, y comentarles que nosotros disponemos de algunos folletos que son gratuitos. Si usted quiere ayudarnos a transmitir este mensaje a más personas y hacer tu evangelismo en tu ciudad, en tu localidad, usted no va a pagar nada por el folleto. Únicamente tener que venir a llevar o si no, pagar el envío. Y los folletos son gratuitos más una vez. Y que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.